Continuando entonces, nos falta solamente hablar del tema 1.4. Fíjense que nuestro último tema son los desencadenadores o disparadores. Esas son las dos maneras como se pueden llamar. O sea, también le podemos decir a esto, por si acaso en alguna pregunta ven que dice esa palabra. No es decir, profesor, pero usted nunca nos habló de disparadores, siempre habló de desencadenadores. Es lo mismo. Se escribe en inglés triggers y significa cualquiera de esas dos palabras. Disparador, bestia. Qué largo se me hace escribir con este ratón, pero bueno. Estas palabrotas. Bueno, ahí está. Desencadenadores o disparadores, lo cual es lo mismo. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es definirlo. Decimos que un desencadenador es una función interna de la base de datos que se activa en forma automática cuando ocurre algún evento específico. Por ejemplo, ustedes podrían tener un desencadenador que cuando ustedes registraran un alumno, ese día él les fuera contabilizando cuántos alumnos registran al día y se activara automáticamente cada vez que activaran ustedes la función de alumnos que están registrando. Pero aquí hay que tener cuidado en cómo hacen esa activación, porque hay diversos criterios que podemos tomar en cuenta. De todas maneras, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. No nos vamos a adelantar el contenido porque después se nos hace nada y se nos acaba muy rápido. Entonces seguimos con lo que estábamos hablando. Los desencadenadores, entonces los podemos definir un poco más ampliamente como funciones internas de la base de datos asociadas siempre a una tabla específica. Es decir, el desencadenador se crea para la tabla tal y afecta a esa tabla, que se activan en forma automática y predeterminada de acuerdo a ciertas características, bien sea antes de que ocurra algo o después de que ocurra algún evento. De tipo SQL, tales como lo que es insertar datos, modificar o actualizar y eliminar datos. Se requiere para su uso que el usuario tenga el privilegio super, es decir, que sea el administrador de la base de datos quien construya estas funciones. Fíjense que había otra ventaja en cuanto a lo que es el uso de los procedimientos almacenados, que estaba en la parte de seguridad. El procedimiento almacenado te evita que el usuario externo tenga que manipular la estructura de la base de datos. Y también te permite otorgar de manera temporal permisos para realizar ciertas operaciones a personas que normalmente no lo tienen. Esas son ventajas también de lo que es los procedimientos almacenados. Por otro lado, sabemos que al crear un desencadenador, lo recomendable es, como dijimos, para las funciones y los procedimientos almacenados, colocarle un prefijo. En este caso, el prefijo utilizado normalmente es TRG para saber que es un trigger, un desencadenador, al principio del nombre del desencadenador a fin de facilitar su reconocimiento. Vean que son tantos nombres, tantas cuestiones que están dentro de la base de datos que lo más conveniente es identificarlos correctamente, y el uso de este tipo de prefijos en las rutinas es sumamente útil porque recuerden que las rutinas tienen la característica de reutilización. Por lo tanto, ustedes pueden crear una rutina en este momento y luego utilizarla n veces dentro de lo que es su código del computador. Vamos a ver brevemente cómo es la sintaxis común de un desencadenador en SQL. Fíjense que para crear el desencadenador allí usamos la función create que estudiamos al principio, que nos permite crear base de datos, funciones, desencadenadores, tablas, campos o lo que ustedes quieran. Le colocamos la palabra trigger, que quiere decir desencadenador o disparador. Colocamos el prefijo unido al nombre del disparador, es decir,
TRG guión bajo, el nombre del disparador usando la nomenclatura que nosotros preferamos, la subguionada o la camel. Yo prefiero esa combinación como está allí, que se ve más todavía. Luego colocamos el momento de activación, es decir, si es before, si es antes o después. Seguidamente colocamos el evento que va a activar al desencadenador. Puede ser un insert, puede ser un delete o puede ser un update. Decimos en qué tabla específica estamos trabajando y le colocamos su bloque de instrucciones. ¿Qué pasó? Si lo que necesitamos es mostrar los desencadenadores que están presentes en nuestra tabla, ponla para acá. No la vas a poner así porque no la puedes pasar para allá. Tienes que pegarla. Pégala de aquí. Bueno, aquí tenemos lo que es la sentencia que se utiliza para ello. Sería sobre la tabla, colocamos con el botón derecho, seleccionamos donde dice Alter Table y buscamos disparadores. Con eso podemos ver qué desencadenadores están vinculados con una tabla específica. Vamos a ver entonces los diferentes eventos y momentos que existen en nuestro desencadenador. Fíjense lo siguiente, nosotros contamos con dos momentos básicos. El primero es before y el segundo es after. Ahora veamos qué significan estas dos palabras. Yo creo que ustedes deben estar bien en inglés, me dijeron. Así que dígame, ¿qué significa before? ¿Qué significa? Antes. Antes, ¿Y qué significa after? después. Después, o sea que si son medio gringos ustedes, está bien. Yo sí soy medio malo en inglés pronunciando. Yo lo leo muy bien, pero lo pronuncio muy mal. Entonces, bueno, aquí está antes y después. ¿Qué implica esto? Si yo coloco un momento en un evento, vamos a colocar aquí la palabra momento que no la coloqué. Momentos. Esta es mi pizarra de momentos. Momentos. Si yo, por ejemplo, supongamos que fuera, vamos a seguir echándole broma a nuestra delegada, que fuera la delegada y que se apareciera alguno de los alumnos y le dijera a la delegada que van a hacer algo y que necesitan que ella aporte un dinero o a una persona X. Ella le va a decir, usted le va a decir cómo lo quieres colaborar, antes del evento o después del evento. Vean que son dos momentos de tiempo diferentes. Supongamos que su evento sea como lo que hacen aquí normalmente cuando van a organizar algo. Ellos lo que hacen por costumbre es que aquí está el evento y te dicen 2 puntos de tiempo. Si tú cancelas antes tienes un precio y si tú cancelas después tienes otro precio. O sea, si tú cancelas ni siquiera después, durante. Pero eso es lo que trata de hacer este tipo de elementos. Él tiene que verificar si sucede el evento o esperar a después de que el evento suceda. Vamos a ver ahorita qué utilidad tienen estos dos momentos diferentes. El otro, ya ustedes saben que tenemos también 3 comandos o 3 eventos. Vamos a colocar aquí los eventos ahora, que son insert, update y delete.
Ahí me está corrigiendo mi jefa, la gringa. A ella sí le gusta más la pronunciación. Estos son nuestros eventos. ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere un evento de tipo insert? ¿A qué se refiere un evento insert? ¿Aló? ¿Están allí? ¿Cuál es la Sí, pregunta? profe, ¿A qué se refiere o para qué nos sirve un evento de tipo insert? Allá para introducir registros, Introducir información datos. a la tabla, Ingresar datos. Vamos a colocarle aquí nada más que ingresar. El elemento update. modificar datos. Modificar, actualizar. Muy Actualizar bien. o modificar datos. Muy bien. Déjeme escribir porque esto tarda más escribiendo que ustedes contestando. Esto es actualizar, podemos también decir. Voy a abreviar porque es demasiado lento para escribir. Y el evento delete. Eliminar datos. eliminar. Eliminar, Eliminar. borrar. Entonces fíjense que allí está. Imaginemos algo. Si yo tengo que hacer un evento de tipo borrar, ¿cuándo debería ser la validación? ¿After o before? Si yo voy a ejecutar un evento de tipo eliminar, ¿cuándo debo validar la información o lo que antes de empezar o después de terminar? O sea, yo primero borro y después valido o primero valido y después borro. Valida y luego borra. Hay que validar primero porque después que borremos ya no se puede recuperar. Ahora, si mi evento es de ingresar un dato, ¿cuándo valido? ¿After o before? After. Sí, después de que haya ingresado todos los datos, verifico que estén correctos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la actualización? ¿Cuándo tengo yo que validar una actualización? Generalmente, after o before. Before. Vean que la actualización es un caso especial donde yo debo hacer ambas validaciones. Yo primero debo begin, before, debo verificar que el elemento originalmente exista y después que termine debo verificar que el cambio se haya realizado. Esta lleva doble validación. Entonces recuerden eso. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos tratando. Aquí tenemos las principales combinaciones de momento-evento. Repito, ellas digamos que en teoría reciben ambas combinaciones, pero en la práctica hay una que es más útil que otra. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos insertando, nos resulta más útil verificar que los datos estén correctos después de llenar el formulario. Cuando estamos actualizando, debemos verificar antes y después. Antes para asegurarnos de que el elemento que estamos modificando sea el correcto y después para verificar que la modificación haya sido adecuada. Cuando estamos en un elemento de tipo delete, lo más recomendable es que trabajemos con el before, porque si nosotros primero borramos y después verificamos, podemos caer en la falla de que perdamos informaciones valiosas por una mala aplicación de la verificación. Pero en todos los casos se pueden aplicar ambos tipos de validaciones dependiendo del caso. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro. Hay dos tipos de acceso, además de lo que hablamos ahorita, hay dos tipos de acceso. Uno new y otro all. ¿Qué significa esto? Imaginemos nuevamente
que estamos trabajando con nuestras tres eventos principales. No voy a escribir completo para no el insert, para no tardarnos tanto. El delete y el update. Esos son nuestros tres eventos. Ahora vamos a relacionarlos con los diferentes tipos, con los dos tipos de acceso. Si tenemos un acceso de tipo new, ¿a quién se lo aplicamos generalmente? Si tenemos un acceso de tipo all, ¿a quién se lo deberíamos aplicar? New, ¿a quién está relacionado generalmente? Insert. Cuando estamos insertando un elemento, ese elemento se considera como nuevo. Y el delete, All. all, porque lo que hacemos es borrar un elemento viejo. En el caso del update, usa ambos. Primeramente tomamos un elemento viejo, lo abrimos, lo modificamos y es como que lo estuviéramos convirtiendo en un elemento nuevo. Entonces vean que el update trabaja con ambos tipos de validaciones. Volvemos a abrir la diapositiva y continuamos. Entonces, el evento new se usa cuando es requerida la creación de un nuevo registro, es decir, cuando no hay datos anteriores. Eso es lo que pasa con el insert y con la parte de el update, la segunda mitad. ¿Sí? Todos los campos o registros seleccionados, no realizados. Ajá. La función all implica la eliminación de un registro, es decir, la pérdida de los datos existentes. Yo tomo en el caso, por ejemplo, de una actualización, vamos por aquí, actualización, tomo mis datos viejos, los pongo en memoria temporal, elimino ese registro y luego construyo uno nuevo con los datos que voy a ingresar o con la combinación de mis datos viejos y nuevos. Pero a final de cuentas, para el sistema, eso es un registro nuevo. Es la eliminación de uno viejo y la construcción o creación de uno nuevo. Aquí podemos ver todas estas combinaciones de las que hemos hablado. Allí las tienen representadas en un gráfico. ¿Entienden ese gráfico? Más o menos, profesor. Más o menos. ¿Qué no entiende? Lo que yo entiendo que insert efectivamente se va con new, all con delay, y before y after insert delay van directamente con update. Mira, vamos a explicarlo de uno en uno las diferentes líneas. Déjeme cambiar a color rojo porque aquí, mira, vea lo siguiente. Nosotros tenemos, lo primero que tenemos que ver son los eventos. Los eventos en realidad son nuestras secuencias SQL principales. Usted sabe que nosotros tenemos una sentencia insert que agrega datos. Tenemos una sentencia delete que elimina datos. Y tenemos una sentencia update que modifica datos. Fíjense que ya dijimos que el insert lo que hace es crear un registro nuevo. Es decir, un elemento nuevo dentro de la tabla. Por eso es que va aquí con new directamente. El delete lo que hace es eliminar un registro existente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del delete si el registro no existe? Me da un error. A menos de que yo haya colocado el manejador correspondiente. ¿Qué pasa en el caso del insert si el registro ya existía? Me da un error a menos de que yo haya colocado el manejador correspondiente. ¿Se recuerdan aquellos que decían if existe? Que nosotros colocábamos, por ejemplo, en el caso de
en el caso de la creación de la base de datos, decíamos si no existe, si existe, si no existe. Estos son manejadores de errores internos de las mismas instrucciones SQL que evitan que en caso de falla el sistema colapse. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Además, que la instrucción insert puede verificarse antes de ejecutarse o después de ejecutada. ¿Cómo podríamos ver esto de manera sencilla? Imaginemos un caso. Imaginemos que se nos pide contar todos los intentos que se hagan de registrarse en la página. Si vamos a contar los intentos de registro, ¿lo verificaríamos antes o después? Después. No, antes. Si nosotros verificamos después, supongamos que tengamos 3 personas, Pedro, María y Juan, por usar nombres sencillos. Resulta ser que Pedro intentó registrarse pero no pudo. María sí se pudo registrar y Juan también se pudo registrar. Si yo coloco el after como condición para hacer mi cuenta de quienes están registrándose, ¿qué pasa? Que en este caso solamente las 2 personas que lograron el registro exitoso van a ser contabilizadas. Pero el que no pudo registrarse, como él no llega hasta el final del proceso, no es contabilizada, y esa no era mi pregunta. Yo estaba tratando de determinar la cantidad de intentos. Es decir, ahí incluyo los exitosos y los que hayan fracasado. Por lo tanto, en este caso, yo debo verificar antes. Es decir, cuando la persona, aquí coloco un contador por decir algo, donde cuando la persona ingrese de inmediato sea contabilizado como un intento. En ese caso, sí vamos a verificar que me contabilice o que me incluya a las 3 personas, así su registro haya sido válido o fracasado. ¿Entienden esta noción? Ahora imaginemos que si mi situación hubiera sido al contrario, que yo quisiera que el sistema me contabilizara solo las personas que se registraron exitosamente. Ahí sí tendría que colocarlo en el after. Una vez que el sistema cree el usuario o el registro, yo lo contabilizo porque no voy a incluir a ninguno que se detenga en el medio del proceso o que falle en el proceso. Y si yo quisiera, por ejemplo, un sistema que me determinara el porcentaje de registros exitosos, ¿qué necesito yo para determinar el porcentaje de registros exitosos? Necesitaría en primer lugar el número de registros totales. Ese lo realizo con un before. Voy contabilizando todo el que intente registrarse. Y necesitaría también el número de registros exitosos, que en este caso lo obtendría con un momento de tipo after, y luego con esos 2 valores RT y RE diría que mi porcentaje de éxito sería igual a mi contador de registros exitosos por 100 entre el contador de registros totales. Vean que el uso del before o el after va a depender del problema específico
que necesitemos solucionar. En este caso, estamos utilizando a la vez before y after para una misma solución. Igualmente se podría hacer con cualquiera de los otros casos para llevar al mismo ejemplo. Si yo necesito saber cuántos intentos de borrado existen, lo tomo before, es decir, antes de terminar. Si yo quiero saber cuántos elementos se borraron realmente, lo tomo after, solamente los que cumplieron el proceso exitosamente. Si yo necesito saber igualmente cuántos intentos de actualización o lo que sea, cualquier información, yo puedo combinar o usarlos por separado los elementos before y after. ¿Entienden este concepto? ¿Están entendiendo este gráfico que tenemos aquí? Esta es la base de lo que son los disparadores. ¿Aló? ¿Alguna otra duda sobre este gráfico? Profesor, una consulta. ¿Todos esos eventos son estándares propios del motor de base de datos, en este caso de MySQL, verdad? Sí. Aunque son más bien, yo lo diría más bien que son generales del SQL. Claro, estos no son creados por el programador en este caso. Uno no crea el evento before, ni el evento after, ni el new, ni el all, ni el delete, ni el update. Uno lo que hace es la combinación adecuada para obtener el resultado que necesita. Es decir, dependiendo del caso, yo puedo necesitar, por ejemplo, combinar un insert con un after, o combinar un delete con un before, o un update con un after. Entonces yo voy combinando lo que necesite. Y siempre teniendo en cuenta que el insert siempre va a generar una operación new. El delete siempre va a generar una operación all, es decir, un borrado. Y el update requiere hacer ambas operaciones. Es decir, estos dos cuadritos son fijos para cada uno de los elementos. Lo que cambia es cómo nosotros los ubicamos con respecto al before y al after. Profesor, ¿puede ser otro ejemplo? Otro ejemplo de esto. Vamos a ver. Supongamos que nosotros tenemos que resolver un problema y queremos automatizar su búsqueda. En el problema, nosotros vamos a crear cada vez que una persona acceda a la base de datos, sea registrado en lo que es la bitácora. ¿Qué usarían ustedes en ese caso? Para registrar toda acción que haga la persona en la base de datos, registrarla en nuestra bitácora. ¿Qué utilizarían? Insert. Un insert porque tienen que agregar una línea nueva a la bitácora, pero after o before. After y before, los dos. No, en este caso sería un after. Cuando él haga el intento de hacer lo que sea, lo registro. Si le quedó malo, no importa, pero ya está registrado que él intentó de hacer algo. Otro caso es que yo en un para verificar que haya sido exitoso lo insert. Eso es lo que iba a decir. Otro caso es, pero yo no les pedí éxito, simplemente les pedí que registrara toda operación. Otro caso es que yo les solicito a ustedes que me registren cada vez que sea borrado un alumno o que sea modificada la nota de un alumno del registro. ¿Qué utilizarían? Claro, en este caso sí son los dos eventos. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un solo evento, del evento after.
porque le estoy pidiendo cuando la nota sea modificada, es decir, en los casos de éxito. Si la persona intentó modificar pero no pudo, no lo voy a contabilizar porque no es lo que me están pidiendo. Fíjese que hay que ver bien la situación porque esto es algo bastante analítico. Ustedes tienen que ir viendo cada uno de los casos y en base a esa información plantear la solución que sea más correcta. Repito, en este caso lo que le estaba indicando, óigalo bien, era cada vez que la nota del alumno sea alterada, llévame un registro. Si yo empiezo a revisar las notas, trato de alterarla, pero al final cancelo, no estoy alterando realmente. Por lo tanto, ese intento no se verifica. Generalmente cuando nos referimos a intentos, hablamos del before. Y cuando nos referimos a éxitos, hablamos del delete. ¿Qué sucede cuando queremos contabilizar los fracasos? ¿Cómo lo haríamos? Haríamos similar a lo que estaba hablando ahorita del porcentaje. Contabilizamos primero cuántos intentos hay. Luego contabilizamos también cuántos éxitos. Y cómo determinaríamos la cantidad de fracasos. En base a eso, ¿cómo calcularíamos la cantidad de fracasos que se han producido en nuestro sistema? Dígame. La verificación se realiza con el after. Ajá. La de los intentos, la de los éxitos, siempre va a ser un after. La de los intentos es un before. Pero la de los fracasos, ¿cómo lo determinamos? Los fracasos los determinamos simplemente, decimos que la cantidad de fracasos es igual al número de casos totales, o sea, de los intentos, menos el número de casos exitosos. Ay. Si por ejemplo hubieron 10 intentos y fracasamos y 3 éxitos solamente, decimos entonces que sería igual a 10 menos 3. Por lo tanto, hubieron 7 fracasos. ¿Entiende lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que los dos filtros básicos son esos. Los intentos con before y los éxitos con after. Y luego en base a eso podemos calcular otras cosas como porcentajes y fracasos, etc. El fracaso generalmente es una ecuación. Vamos a continuar entonces. Bueno, aunque el disparador está vinculado directamente con una tabla específica, el nombre del disparador debe ser único para toda la base de datos, si no obtenemos errores. Debemos recordar que siempre que usemos la combinación de... allá va, aquí está una pregunta. En este caso estamos hablando que estos son elementos internos. La única que es de tipo externo es la función personalizada, pero igualito para poder usarla en otra parte tienes que cargarla a la base de datos. Lo que se puede hacer es, digámoslo de alguna manera, reciclarla. Es decir, el mismo código lo volvemos a colocar en la otra base de datos y simplemente hacemos la llamada, porque lo que se hace al final de cuentas son llamadas. El código se repite y para el usuario eso resulta transparente, por lo tanto el usuario cree que el código está una sola vez y se trae en todas las bases de datos, pero realmente se ejecutan solamente en la base de datos que los contiene porque son comandos de tipo interno.
Eso sí, lo que es las funciones en general, ellas te pueden aceptar datos de fuentes externas, al igual que los procedimientos almacenados. En cambio, el disparador solamente te acepta datos de origen interno. Es decir, en el momento que la base de datos comienza a hacer algo. Bueno, continuamos entonces. Estamos diciendo que cuando usemos lo que son bloques de instrucciones, es decir, la instrucción begin y la instrucción end, debemos recordar de cambiar el delimitador para no tener problemas. También es interesante pensar que los disparadores pueden invocar cualquier función que exista dentro de la base de datos. Vean que su trabajo es de tipo interno. ¿Para qué son útiles los desencadenadores? Los disparadores van a definir acciones que se deben ejecutar automáticamente cuando se produzcan ciertos eventos. Esa es su definición. Esto les da muchas aplicaciones. La más común es la implementación de reglas del negocio, la auditoría de registro externo, es decir, la bitácora, e incluso activar acciones fuera del sistema de base de datos. Otra función también bastante útil puede ser lo que es el respaldo automático, lo que son alarmas, también se pueden hacer mediante desencadenadores. Aunque los disparadores fueron añadidos como tal recientemente a SQL a partir del año 99, la mayor parte de los sistemas de base de datos los han implementado desde hacía tiempo. Lo único es que no se había dado esa denominación, ese carácter o ese formalismo de considerarlos como desencadenadores como tal, sino que eran más bien pensados como funciones personalizadas del usuario. Vamos a resumir un poco lo que hemos hablado. Durante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, hemos visto que los sistemas de base de datos se diseñan para almacenar grandes cantidades de información y así lograr su posterior aprovechamiento. La gestión de los datos implica tanto la definición de las estructuras para su almacenamiento en la base de datos como la provisión de los mecanismos necesarios para la generación y manipulación de la información, es decir, de las salidas que necesita el usuario. De allí surge la necesidad de la utilización de herramientas que nos permitan realizar una eficiente manipulación del contenido de las bases de datos, destacándose en este sentido el uso de rutinas personalizadas. ¿Cuáles son las rutinas personalizadas? Las tres rutinas de las que estamos hablando desde que comenzamos el ciclo. ¿Aló? Si no contesta nadie, llamo por lista. No, esas no son rutinas. Esos son eventos. Insert, update y delete son eventos. No está en la pantalla lo que le estoy preguntando. Repito, ¿cuáles son las tres rutinas personalizadas que estamos analizando desde que comenzamos las clases? Insert, update y delete. Esos no son rutinas. Repito nuevamente, esos son eventos. Funciones, procedimientos almacenados y disparadores, exactamente. Lo que pasa es que están tardando mucho en revisar las diapositivas. Eso estaba en la primera o segunda diapositiva. Entonces, estas rutinas permiten potenciar las capacidades de búsqueda y mejorar el rendimiento de nuestra base de datos, evidenciándose con esto ampliamente la importancia de su uso. Aquí tenemos los nombres de las rutinas. Continuamos entonces.
Ya sabemos que las funciones, los procedimientos almacenados y los disparadores se clasifican genéricamente como rutinas. Dijimos también que estos elementos nos permiten mejorar tanto la seguridad como el rendimiento de nuestras bases de datos, caracterizándose por su capacidad de reutilización, haciendo que las consultas complicadas sean más fáciles de formular y entender si se pueden descomponer en vistas más simples que luego se combinan, siendo para ello utilizado generalmente este tipo de elementos. Un trago de agua, pues se me secó la garganta. Vamos a continuar. Ay, muchachos. Bueno, una característica importante de SQL, como habíamos dicho antes, es que los usuarios pueden definir sus propias rutinas personalizadas. Es decir, crear funciones, procedimientos almacenados y desencadenadores propios. Estos elementos se pueden incluir posteriormente en cualquier consulta SQL, para así obtener funcionalidades ampliadas sumamente útiles. Aquí tenemos entonces, en primer lugar, lo que es la sintaxis de un procedimiento almacenado. Si se fijan, los tres tipos de rutina tienen este componente que está aquí, que es un bloque de instrucciones que deben ejecutar. Tienen también una instrucción para crearlas. Tienen un nombre. Vean que tienen muchos elementos en común y pueden recibir parámetros. Aquí tenemos una forma de llamarlas en SQL. El segundo tipo de rutina, aquí tenemos lo que es su sintaxis para funciones personalizadas. Vean que es casi igual. Lo que cambia es que aquí lleva la palabra función en vez de procedimiento almacenado. Pero del resto es prácticamente lo mismo. Por eso es que es bueno diferenciarlo a través de prefijos. Luego de allí tenemos lo que son los disparadores. Tienen algunos elementos comunes, como es la creación. Tienen su bloque de instrucciones. Lo que pasa es que el disparador, al ser automatizado, requiere de información adicional para poder funcionar correctamente. Él, además del nombre, que es lo único que tenían los demás, él necesita un momento de activación. ¿Cuáles son los momentos de activación? ¿Cuáles son los momentos de activación que hemos nombrado hasta el momento? Válgame la redundancia. Before y after. Necesitan un evento activador. ¿Cuáles son los eventos activadores que hemos trabajado? Insert, update y delete. Esos mismos son los eventos activadores. Entonces fíjense que a final de cuentas, si lo analizamos un poco, esto equivale a unos parámetros también. Por lo tanto, podemos decir que son prácticamente idénticas en cuanto a sus elementos, nuestros tres rutinas que estamos estudiando. Algunas ventajas de las rutinas son estas ya muy conocidas. Es decir, la reutilización, que nos permite optimizar el código. La mayor seguridad, especialmente en lo que se trata de procedimientos almacenados. El tráfico de red reducido, porque en vez de mandar toda la rutina, mandamos solamente el llamado y los parámetros. El mantenimiento es más sencillo por su carácter modular. Y todo esto nos permite mejorar el rendimiento. En cuanto a lo que son las funciones personalizadas, dijimos que estaban clasificadas en tres.
En tres, pero en dos. Ya el sueño me está pegando a mí también. Me faltó el café hoy, pero mi esposa se quedó dormida temprano porque salió a hacer diligencia. Bueno, se clasifican en dos categorías. En primer lugar están las integradas, que son las que vienen con el sistema. Es decir, estamos hablando de funciones de cadenas, funciones numéricas y funciones de agregación. En segundo lugar, tenemos lo que es las funciones personalizadas, que son las que nosotros creamos por nuestra cuenta y de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Los procedimientos almacenados y los desencadenadores son solo internos a la base de datos, que era lo que preguntaba hace rato la compañera, favoreciendo la seguridad de la misma, al no requerir el uso de aplicaciones externas para su ejecución, mientras que las funciones, además de ser internas, también pueden crearse de forma externa, compilándose junto con la base de datos y ofreciendo un aumento tanto de la potencia como de las posibilidades de trabajo, que resulta sumamente interesante. El uso adecuado de funciones, procedimientos almacenados permitirá la optimización del funcionamiento de la base de datos, especialmente a nivel de consultas. De allí que lo recomendable es analizar cada situación cuidadosamente y aplicar en cada caso el método que resulte más conveniente. Esto es algo que, como ustedes saben, solo se aprende con la práctica. Con algo de esfuerzo y mucha práctica de su parte, pueden llegar a crear cualquier rutina que consideren necesaria para mejorar el rendimiento de sus consultas. Pero para ello necesitan profundizar en sus conocimientos de SQL. Vamos a ver qué entendieron de todo lo que se les dijo. Allí tenemos nuestra primera pregunta. ¿De qué depende el significado implícito de los datos? Nadie dice nada, busco la lista. La C, profe, el contexto en el que se usan. Del contexto en el que se usan. Vean que los mismos datos, la misma información, si la utilizamos en diferentes contextos, puede adquirir diferentes significados. Por ejemplo, en el caso de ustedes, veámoslo como las palabras. Ustedes, por ejemplo, a una palabra que utilicen aquí que no se utiliza en Venezuela. Ustedes, por ejemplo, aquí dicen buzo. Para ustedes aquí buzo lo relacionan rápidamente con un pantalón tipo elástico de esos de algodón que utilizan para hacer ejercicios. Nosotros en Venezuela, ustedes nos dicen buzo y lo que pensamos es una persona que nada con un tanque de oxígeno en las profundidades del agua. En ese caso, nosotros decimos mono. Para nosotros el mono es un pantalón deportivo largo, generalmente de algodón o el mismo que ustedes llaman buzo, pues. Y nosotros, ustedes le decimos mono y van a pensar en un animal de zoológico. A pesar de que para nosotros también el mono es un animal de zoológico, pero desde el punto de vista así de habitual, es más común conseguirse un mono de ropa, es decir, un pantalón, que ver un mono en la calle. Entonces vean como el contexto diferente hace que el mismo dato, la misma palabra, adquiera diferentes significados. Ustedes, por ejemplo, dicen polo, para ustedes es una franela. De esas de algodón que utilizan para hacer ejercicios también. Para nosotros, polo puede ser un deporte de equitación o puede ser inclusive hasta un helado, un barquillo. Una barquilla, pues.
Entonces, para ustedes la barquilla es cono, y si nosotros le decimos barquilla, ustedes piensan en un barco pequeño. Entonces vean que en diferentes contextos el mismo dato tiene diferentes significados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. La velocidad de procesamiento no afecta en nada el significado del dato. Lo que afecta es el rendimiento del proceso. Y el tamaño del dato tampoco afecta su significado. Lo que afecta es el espacio que va a ocupar en almacenamiento. Vamos con la pregunta número 2. La rutina dentro de la base de datos que se ejecuta automáticamente al cumplirse una condición específica, ¿cómo se llama? Ahí están las 3 rutinas que estamos utilizando, que estamos estudiando. ¿Cuál de ellas es la que se ejecuta automáticamente cuando se produce una condición específica o evento? Procedimiento almacenado, la A. No. Los desencadenadores o disparadores son los que se ejecutan automáticamente. Entonces traten de no confundir los términos. El disparador es la única de esas rutinas que se activa en forma automática. Recuerden que estuvimos hablando que tenía eventos insert, update y delete, y que tenía momentos after y before. Cuando hablamos de todo esto, que es lo que hacen que el evento, la rutina se ejecute automáticamente, estábamos hablando del disparador o desencadenador. Entonces no confundan una rutina con otra. Después les sale en el examen que están llenando algo como eso y después preguntan, profesor, ¿pero por qué salí tan mal? Y porque si confunden esos 3 elementos, van a salir mal en su evaluación. Continuamos con la siguiente. La respuesta correcta era esta. Ya va, que hay alguien que tiene bastante ruido en el fondo. El que vaya a hablar lo activa por su cuenta. Mira, una recomendación para ustedes para que se eviten el problema de los ruidos de fondo. Lo que pueden hacer es mantengan su micrófono apagado y cuando vayan a hablar dejan presionada la barra espaciadora. Con eso se activa así como pasa con el celular, y en cuanto ustedes suelten la barra espaciadora se desactiva normalmente de nuevo. Esa es una manera de evitarse esas vocecitas que tienen por allí de fondo. Vean que ahí está el amigo Aguilar probando. Entonces lo único que hacen es eso: voy a hablar, piso la barra y en cuanto termino de hablar la suelto. Así nos evitamos tanto ruido en clase, muchachos, porque yo sé que en este caso hay por ahí un alumno que no es él el del ruido, es su esposa que está detrás de él, o su hija, porque es una voz de mujer, y es un alumno hombre el que está viendo la clase. Entonces deben procurar, muchachos, de contribuir en cuanto a eso. Traten de reducir en lo posible lo que es los niveles de ruido de la clase. Vamos con la siguiente pregunta. Para favorecer la comprensión del código y la identificación de las rutinas, ¿qué es lo que les agregamos normalmente? Sufijos, prefijos o caracteres especiales. Ajá. Bueno, aquí estaban claros. No añadimos sufijos porque no le colocamos lo que le vamos a colocar al final. No se pueden añadir caracteres especiales porque el sistema en sí no acepta ningún tipo de caracteres especiales. La respuesta correcta es prefijos. Es decir, por ejemplo, si es una función, le añadimos f, u, n, c, guión bajo y el nombre de la función. Si es un procedimiento almacenado, generalmente se le añade, si es en inglés, SP, que es más corto, que es procedimiento almacenado pero en inglés, y el nombre del procedimiento. Y si es un disparador, le añadimos
RG Equilibrio. y el nombre del disparador. Vean que con eso, ya nada más que con ver la línea, sabemos si se trata de una función, de un procedimiento almacenado o de un disparador, porque realmente cuando están los llamados son prácticamente iguales. No hay gran diferencia entre invocar un procedimiento almacenado, un disparador o una función personalizada. Continuamos ya para terminar con lo que es la teoría del día, con la última pregunta. Allí está. Dice, la rutina que genera un único resultado, pudiendo ser de origen externo y compilarse en la base de datos, es denominada... Decídase una o la otra. Ah, ya. Bueno, ya allí alguien dio la respuesta. Estamos hablando de un elemento externo. La única de las tres rutinas que hemos hablado que es de tipo externo es la función personalizada, en todo caso. Ella es el único elemento externo entre todo lo que hemos hablado hoy. Por lo tanto, al tener esa palabra externo, allí sabemos que estamos hablando de funciones. Entonces la respuesta correcta es esta. Este es de tipo interno, lo dijimos hace un momento, este es de tipo interno y este puede ser tanto de tipo interno como externo. Es la única que tiene un componente externo. ¿Bien? ¿Entendieron esta noción, esta última noción? Sí, profe. Bueno, ya con esto hemos finalizado con lo que es el contenido del día. Díganme si tienen alguna duda al respecto.